En esta primera parte del BTS World Tour Arirang en Norteamérica, podemos ver mucho más que simples imágenes de los conciertos. El contenido nos permite acompañar a BTS desde los ensayos previos hasta el cierre de cada presentación, mostrando cómo se preparan, cómo revisan sus actuaciones, cómo se corrigen entre ellos y también cómo pasan el tiempo cuando no están sobre el escenario. Desde Tampa hasta El Paso, Ciudad de México, Stanford y Las Vegas, queda claro que la gira exige bastante físicamente, pero también está llena de momentos espontáneos y divertidos entre los integrantes. Todo comienza en Tampa, donde durante el ensayo, un día antes del concierto, hablan sobre el escenario y hasta sobre un barco que forma parte de la producción. Antes de comenzar oficialmente la gira, los integrantes se desean suerte y dejan claro que quieren hacer las cosas bien, y sobre todo, sin lastimarse. En los primeros conciertos, también aparece uno de los temas recurrentes de esta parte del contenido: la famosa miel de J-Hope. Hobi lleva una bolsa de miel que tenía en casa y explica que la llevó para compartirla con los demás. Esto termina convirtiéndose prácticamente en una pequeña tradición durante la gira, porque los integrantes hablan constantemente de la miel, de su sabor, de si es realmente silvestre y hasta bromean con que desaparecerá rápidamente. También resulta llamativo cómo los integrantes aprovechan los ensayos para corregirse entre ellos. No simplemente repasan las canciones, sino que hablan de detalles muy específicos: cuándo saltar, cuándo moverse más despacio, cómo hacer determinados movimientos y qué expresiones funcionan mejor frente a las cámaras. En Tampa, por ejemplo, discuten sobre el momento de Taehyung en Hooligan y sobre si sería mejor terminar diciendo "Let's go" o mantener el silencio. La conclusión es que al principio del concierto, la seriedad puede hacer que el momento se vea todavía más impactante. Después llegamos a El Paso, donde aparece nuevamente esa parte más técnica de la gira. Hablan de la acústica del estadio y de cómo el sonido se siente diferente en comparación con Tampa. Incluso comentan que la reverberación parece mucho mayor debido a la forma del lugar. También revisan la entrada y los cambios de vestuario, porque algunos integrantes necesitan comenzar a prepararse antes para poder salir a tiempo. Y hay un detalle divertido cuando le indican a Jungkook que tiene que levantar más el trasero durante un movimiento, mientras él responde que le duelen las rodillas. Es un ejemplo perfecto de cómo incluso los pequeños detalles de una coreografía tienen que revisarse durante la gira. En Ciudad de México volvemos a ver una dinámica muy parecida. Los integrantes hablan sobre las coreografías, las partes donde los fans deben participar y cómo sincronizar mejor determinados movimientos. Jimin en particular aparece bastante energético, dando indicaciones sobre Normal, Not Today y Mic Drop, hasta el punto de que los demás empiezan a bromear preguntándole por qué está tan enfadado. También hablan de lo mucho que les gustó escuchar al público mexicano cantar y utilizar frases en español. Jimin incluso recuerda la emoción que sintió al ver el eslogan durante el concierto. Además, aparece el momento relacionado con Místico, cuando hablan de la vestimenta que les preparó y de que solo pudo hacer una en lugar de 7. Otro detalle importante de México es cómo los integrantes siguen hablando de la alimentación y de la miel, pero también de cosas completamente cotidianas. Hablan de comida mexicana, de tener hambre e incluso de salir a correr.
Esto ayuda a mostrar una faceta mucho más relajada del grupo, alejada de la imagen perfectamente preparada que vemos durante una presentación. Luego está Stanford, donde vuelven a hablar de los días de descanso y de cómo estos pueden influir en sus actuaciones. También aparece una conversación bastante curiosa sobre el sueño. Hablan de personas que pueden quedarse dormidas escuchando videos y de cómo algunos cuerpos simplemente parecen desmayarse al quedarse dormidos. Y aquí aparece uno de los comentarios que más llama la atención. Taehyung explica que Jungkook y Jimin duermen como si se hubieran desmayado, diciendo que ambos realmente se quedan profundamente dormidos. Incluso recuerda que Jungkook llegó a dormir hasta las 8 de la noche, algo que les llamó la atención. Y mientras continúan hablando de la miel, Jungkook aparece comiendo bastante y los demás bromean con él. Es justamente esa combinación entre conversaciones sobre comida, sueño, entrenamiento y preparación lo que hace que este contenido se sienta mucho más cercano. No solamente estamos viendo a BTS actuar, sino también a los integrantes conversando entre ellos durante los momentos cotidianos de la gira. Finalmente llegamos a Las Vegas, donde nuevamente vemos una mezcla de preparación, bromas y momentos entre los integrantes. Hay una conversación entre Jimin y J-Hope sobre Dynamite y Swim, en la que revisan movimientos concretos, y Jimin acepta una sugerencia sobre sentarse menos durante una parte de la actuación. Lo divertido es que Jimin señala que, si la indicación se la da J-Hope, probablemente le hará caso, mientras que si se la dijera otro integrante, podría responderle inmediatamente. Esto termina convirtiéndose en una pequeña discusión entre ellos sobre quién le había dicho qué anteriormente. Pero uno de los momentos más importantes de Las Vegas ocurre cuando Jimin no se encuentra bien. Jimin explica que se siente bastante mal, aunque inmediatamente tranquiliza diciendo que está bien porque le pusieron suero. A pesar de encontrarse así, continúa participando en las actividades de la gira. También habla de Jungkook y de su alimentación, preguntándole por qué come tan poco, mientras Jungkook responde que ya había comido antes. Es otro ejemplo de cómo los integrantes están pendientes de pequeños detalles relacionados con el bienestar de los demás. Y nuevamente aparece la miel de J-Hope, que para ese punto ya se convirtió prácticamente en un personaje más de esta primera parte de la gira. Los integrantes comentan su textura, su sabor y hasta hablan de por qué Hobi insiste tanto en que la coman. Finalmente, después de todos esos conciertos, ensayos, bromas, correcciones y momentos compartidos, BTS cierra esta primera etapa agradeciendo profundamente a ARMY. Reconocen que pueden realizar la gira gracias al apoyo de sus fans y aseguran que también los extrañaban muchísimo.